Bienvenidos a la escuela de hoy. Voy a seguir con la tercera parte, refutando el vídeo del Barrientos, Martín Barrientos, en el cual él enseña que Dios es trino. Esta va a ser la tercera parte. De modo que vamos a escucharle, vamos a comprobar los pasajes bíblicos que él utiliza para enseñar la mentira de que Dios es trino, la doctrina de la Trinidad. Vais a ver cómo él cita la Biblia, pero sin entender, sin tener ni remota idea de lo que significan esos pasajes ni de lo que dicen. Él lo único que hace es pervertir, falsificar esas sagradas escrituras para su propia perdición, enseñando una auténtica doctrina de demonios como es la doctrina del falso Dios trino. De modo que comenzamos. Vamos a empezar a escuchar a este engañador. La Trinidad en el profeta Isaías. Vamos a ver. Isaías 11:1 dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor. Pero ¿qué es un retoño? El retoño, hermanos, es cuando un árbol es cortado. Bueno, está aquí. Como podéis ver, ha citado Isaías 11, versos 1 al 2, y donde menciona ahí que Dios es trino, donde habla ahí de la Trinidad. O sea, para que veáis lo embustero que es este sujeto. O sea, este lee la Biblia, pero como si la receta un papagayo, un loro. O sea, no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. No entiende absolutamente nada. Aquí no se habla de ninguna Trinidad, de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Está hablando de la venida del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Es decir, saldría un hijo del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, simplemente está hablando del hijo de David, del hijo de Isaí, que sería el rey David. Y Jesús es descendiente también, descendiente biológico del rey David. Y sobre el Mesías, sobre Jesús, dice que reposaría el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Donde dice aquí que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Aquí está hablando simplemente del Jehová Supremo, habla del Espíritu de Jehová, es decir, del Espíritu del Dios Padre, de su energía, que es una energía que da inteligencia, da consejo, da poder, espíritu de conocimiento, es un espíritu, una energía de temor de Dios. Será el espíritu que tenía el Señor Jesucristo. Aquí no dice por ninguna parte que Dios sea trino. O sea, este sujeto, el Barrientos, el Paposo, pues es un mentiroso patológico, no sabe de lo que habla. Aquí en Isaías no se habla de ningún falso Dios trino. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Simplemente está mencionando a un descendiente del rey David, que fue Jesús. Jesús desciende biológicamente, es el descendiente biológico carnal del rey David. De lo contrario, no sería el verdadero Mesías de Israel. Y luego habla del espíritu que él tendría, el espíritu del Dios Padre. O sea, se menciona al Mesías, que es Jesús, se menciona al Dios Padre llamado Jehová, el espíritu de Jehová y su espíritu, el espíritu del Dios Padre. ¿Dónde está hablando aquí de un Dios trino? ¿Dónde dice este pasaje que el Padre, Jesús el Mesías y el Espíritu Santo sean un solo Dios? En ninguna parte. O sea, para que veáis cómo mienten los católicos trinitarios, los paposos. La doctrina del falso Dios trino ni se menciona en el libro del profeta Isaías, ni se habla de ella en ningún versículo de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia. La Biblia habla del Padre, como dijimos ayer en la segunda parte de esta refutación, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ninguna parte se dice que los tres sean un solo Dios, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, es que aquí en Isaías habla del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre Celestial, da todas estas cosas, da sabiduría, da inteligencia, etcétera, etcétera. Ahí no dice ni siquiera que el Espíritu sea una persona, ni siquiera dice eso.
Efectivamente, aquí habla del espíritu de Jehová como una energía, un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Yo pregunto, ¿la sabiduría y la inteligencia es una persona literal? No. Espíritu de consejo. El consejo no es ninguna persona literal. Espíritu de poder, el poder es una persona literal, no. Espíritu de conocimiento, ¿el conocimiento acaso es una persona literal? No. Espíritu de temor de Jehová, el temor de Jehová, ¿es una tercera persona divina? No. Sencillamente está hablando del Espíritu de Dios, el Padre, de su energía. Por lo tanto, lo que hace este paposo es pervertir y falsificar la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte. Aquí no habla de ningún falso Dios, sino por ninguna parte. Bien, sigamos escuchando a este enviado del diablo, a este hijo de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Y nace de allí un brote nuevo. Entonces ahí dice, primera Isaías 11, 1, 2 dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría. Sobre Cristo dice que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Ahí vemos las tres personas divinas, el Padre. Como se está mintiendo. En este versículo se habla de dos personas divinas que son el Padre y Jesús, el Mesías, y del Espíritu del Dios Padre, que es el Espíritu Santo. En ninguna parte del versículo se dice que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Sigamos escuchando a este mentiroso. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos que aquí vemos que es Jesucristo, el que menciona Isaías 11, 1, 2. Apocalipsis 5, 5 dice, pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Vemos que aquí pues está identificando a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Isaías 11, 1, 2 y Apocalipsis 5, 5. Veamos otro pasaje también en el cual nosotros vemos claramente, pues cómo en Jesucristo se cumple las profecías del profeta Isaías. Isaías 53, 5 dice, él ha sido... Bueno, luego menciona Isaías 53, 5, que habla del siervo de Dios, el Padre, el siervo de Jehová, que es Jesús. Cualquiera que se vaya a Isaías capítulo 53 podrá comprobar que ahí no se habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. O sea, este es un vulgar embustero, el barrientos, el paposo este. Está hablando del siervo de Jehová que sería muerto por las iniquidades y pecados del pueblo de Israel. Llevaría los pecados de muchos. Es de lo que habla Isaías 53. ¿En qué parte de Isaías 53 se menciona a un Dios que sea trino? En ninguna parte. Se habla en realidad de dos personas divinas, porque se habla del siervo de Jehová, el siervo del Dios Padre. Es decir, Isaías 53 está hablando del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y de Jesús, de su Hijo, que vendría a la tierra para morir. Sería muerto por las iniquidades y pecados del pueblo de Israel, como dice el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Recordad que Jesús fue sepultado en la tumba de un judío rico, que era José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Dónde habla aquí de un falso Dios trino? Este tío está como una cabra. El barriento, son auténticos hijos de Satanás, mentirosos patológicos que falsifican, pervierten las sagradas escrituras para su propia condenación, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte. Así que, bueno, paso palabra al hermano Tomás, porque verás, Tomás, que aquí no se habla de ningún Dios trino por ninguna parte en Isaías 53. Paso palabra. Sí, efectivamente. Este sujeto simplemente que yo lo que creo que está es, y como comentábamos también ayer, citando de un jefazo paposo de alguna página web o de algo por el estilo, y yo creo que cita simplemente sin pensar en lo que está diciendo, porque realmente decir que ahí se enseña un Dios trino es que realmente no sé ni cómo llamarlo. Paso para. Efectivamente, hermano. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho. Voy a echar un poquito más para adelante porque ahora va a seguir hablando de Isaías 53, pero como podéis ver, Isaías 53 no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino, simplemente está mintiendo el paposo mentiroso este del Barrientos. Seguimos. Herido por nuestra rebeldía. 3, 5. Pero estas personas, 3 personas diferentes. Creemos lo mismo que Isaías 46, 9. Cuando él dice, no hay otro Dios fuera de mí, nosotros sabemos que es un solo Dios en 3 personas diferentes. Bueno, esta mentira, esta estupidez ya la refutamos ayer en la segunda parte. Eso de que Dios hay un solo Dios, pero formado por 3 personas divinas diferentes, solamente lo puede enseñar un auténtico retrasado mental. O sea, un subnormal profundo al cual Satanás le ha destrozado completamente el cerebro. Esto ya hablamos extensamente ayer en la segunda parte, así que en esta tercera parte no lo voy a repetir de nuevo. Solamente un tarado puede decir que Dios está formado por 3 personas divinas, porque 3 personas divinas, esto ya lo explicamos ayer, son 3 dioses. Una persona divina es un dios. 2 personas divinas son 2 dioses, por lo tanto 3 personas divinas solamente pueden ser 3 dioses. Es decir, que 3 personas divinas son un solo dios, es de personas que están enfermas de la cabeza. Así de simple. Esto es como si yo digo que 3 personas humanas son un solo ser humano. Eso solo puede decir un zumbao, un subnormal. Bueno, pues esto es lo que son estos falsos cristianos trinitarios. Están zumbaos de la cabeza, son subnormales. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, es que es así, es que no tiene ni pies ni cabeza. 3 seres divinos no son un ser divino. Es que eso realmente son una persona destrozada mental que le han destrozado el cerebro de decirlo. Muy bien, hermano. Pues nada, vamos a seguir escuchando a este mamarracho y seguimos refutando sus patrañas. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo que dice que Yahvé descargó sobre él la culpa de... Bueno, vemos que sigue hablando de Isaías 53. Vuelvo a repetir, aquí no se habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Descargó sobre él nuestras culpas. Dice, así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que crea la caña quebrada, no la partirá, dice, y la mecha, pues... Bueno, como podéis ver, parece un subnormal auténtico hablando. O sea, esto es como dije ayer, que la gran ramera ha embriagado con el vino de su fornicación, ha embriagado a esta gente. Los ha corrompido, los ha embriagado, los ha contaminado con el vino de su fornicación. Es decir, dicho en otras palabras, les ha destrozado la mente. Un borracho, cuando está borracho, tiene destrozada la mente. Ya no razona. Pues es lo que le ocurre al Barrientos y al resto de embusteros, de emisarios del diablo como él. Mortecina no apagará, dice. Lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar la tierra, el derecho y su instrucción atenderán las islas. Dice, así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que crea, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Yahvé te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones. Escuché esto, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del
del... Bueno, este tarado, como podéis ver, no está demostrando absolutamente nada. Ese pasaje no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Está hablando del Dios supremo, del Jehová supremo, que es el Padre, y de Jesús, el cual traería la luz a las naciones. Es Jesús el que vino al mundo. Él es la luz del mundo. Simplemente está hablando de dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. No habla de ninguna trinidad, de ningún falso Dios trino por ninguna parte. No sé si, hermano Tomás, querrás decir algo. Es lastimoso, hermano Tito, hermanos, ver leer a este señor. O sea, se ve que no conoce ni su Biblia, si lo escucháis leer. O sea, básicamente lo que está haciendo es leyendo, asimilando acríticamente lo que un jefazo de su macrosecta le dice, porque realmente hasta por la forma de leer que tiene, está realmente, en fin, se ve que le han destrozado el cerebro por completo a este pobre taradín. Así es, hermano, es como, pues eso, como el que recita versículos un loro, un papagayo, pues igual. No razona absolutamente nada, ni entiende en absoluto los textos bíblicos que está leyendo. Bueno, vamos a seguir oyendo a este idiota para seguir refutándole. Calabozo al preso de la cárcel, 2 del 1 al 7. Dice, nadie en las plazas oirá su voz, escúchenlo. Es lo mismo que dice pues la palabra de Dios allí en Isaías 42. Aquí dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Vemos que se cumple en San Mateo 17, 5. Entonces, bueno, vámonos a Isaías, tenéis por ahí la Biblia, Isaías 47. Vamos a tapar una vez más la bocaza de este mamarracho al servicio del padre de la mentira. Isaías 47, donde habla aquí de un falso dios trino. En una parte. Isaías 47, pues aquí no habla, no sé qué capítulo habrá leído este pollo, pero aquí no menciona eso. A ver. dice pues la palabra de Dios allí en Isaías 42. Aquí dice. Isaías 42, un momento. Vale, Isaías 42, verso 1, ¿de qué habla? Vamos a ver. He aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Quién estaba hablando? Evidentemente está hablando era el Dios Padre, ¿de acuerdo? Porque era el Dios Padre, el Jehová Supremo, quien hablaba a través de los profetas. He aquí mi siervo. ¿Quién es el siervo de este Dios Padre? Es Jesús. Es una profecía sobre Jesús. Yo le sostendré. Efectivamente, el Dios Padre sostuvo a su Hijo Jesús. Mi escogido, es decir, mi elegido, mi Cristo. Recordad que la palabra Cristo o Mesías significa el escogido, ¿de acuerdo? El elegido. En quien mi alma tiene contentamiento. Efectivamente, esto es lo que dijo el Dios Padre en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Se escuchó la voz del Dios Padre y dijo, este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él escuchad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este pasaje de Isaías 42 está hablando de dos dioses, de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Aquí no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. He puesto sobre él mi espíritu, es decir, mi energía. Ahora menciona al Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Padre, que el Dios Padre lo puso sobre él. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Es lo que está hablando, del poder del Altísimo. Aquí no está hablando por ninguna parte de ninguna tercera persona divina. Él, es decir, Jesús, el Mesías, el escogido, traerá justicia a las naciones. Claro, cuando Jesús venga en gloria a gobernar el mundo entero, va a traer la justicia a las naciones, va a gobernar el mundo entero con justicia y traerá la justicia y la paz. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en él. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Está hablando del Dios Padre, del Jehová Supremo, el Creador Supremo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Él está hablando, el Dios Padre, a Jesús, al Mesías, a su escogido. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Efectivamente, esto es lo que hizo Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, etcétera, etcétera.
yo Jehová, está hablando el Padre Celestial, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es decir, la gloria que tiene el Dios Supremo, el Padre, no se la da a nadie. Es la gloria del Padre, la gloria suprema, para gloria del Dios Padre, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 11, de que toda rodilla se doblará, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante Jesús, ante el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y luego dice, para gloria del Dios Padre, es decir, del Dios Supremo. Es el Padre el que tiene esta gloria suprema, la cual no comparte con nadie. ¿Es de lo que está hablando? Del Dios Padre y del Mesías, de escogido, donde habla aquí de un falso Dios trino. Este tipo está como una cabra, el paposo barriento. Aquí no habla de ningún falso Dios trino en Isaías 42. Está hablando del Padre y del Hijo, simplemente. Del Dios Padre, el Jehová Supremo, y de su ungido, de su escogido, del Mesías, que es Jesús, y nada más. Y luego menciona el Espíritu, versículo 1 menciona su Espíritu, que estaría sobre el Mesías. Es decir, el poder de Dios, que eso es el Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Dónde habla aquí de que Dios sea trino? ¿Dónde habla de un Dios trino? Ninguna parte. Una patraña inventada, repito, por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana. No sé si el hermano Tomás querrás decir algo sobre este pasaje de Isaías 42 o alguna cosa más. Pues está bien claro, es que ninguna parte, igual que ninguna parte de las Santas Escrituras se habla de ningún Dios trino, de ningún Dios que esté formado por tres, que tenga tres rostros. Eso es filosofía griega. Eso es la filosofía griega introducida en la cristiandad ya apóstata. Paso para. Efectivamente, hermano. Bueno, pues vamos a seguir escuchando al mentiroso de Barrientos y seguir tapando su bocaza mentirosa. Dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, Bueno, ya hemos leído el pasaje, le voy a echar un poquito para adelante el vídeo. en quien se complace para hacer la lectura. Le entregaron el volumen en San Lucas 4:16. Veamos Isaías 55, 6, dice. Vale, vamos a Isaías, capítulo 50, versos 5 y 6. Vamos a ver una vez más cómo miente este mamarracho. Bien, vamos a escucharle. El Señor Yahvé, escuche esto, me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban mis mejillas, a los que me golpeaban mis mejillas, a los que me jalaban la barba. O sea, es que el tío, el mamarracho ese es que no sabe ni leer, es que me está poniendo, de verdad, me está sacando de quicio este idiota, que es un auténtico analfabeto, que ni entiende lo que lee ni siquiera sabe leer. Mi rostro no aparté a los insultos y a los escupitajos. Allí es Jesucristo el que está diciendo, el Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí. Entonces aquí vemos pues que es Jesucristo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vea. Pero a ver, idiota Barrientos, ¿y dónde está hablando aquí de una trinidad? ¿Dónde dice este pasaje de Isaías 50 que Dios sea trino, mamarracho? Aquí está hablando una vez más del Dios Padre y de Jesús, que daría su vida por sus ovejas. Es lo que está hablando. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores, aquí proféticamente está hablando Jesús, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Está hablando del Dios Padre y de su Hijo, de Jesús, que vendría a la tierra para sufrir, para morir, para dar su vida por sus ovejas. ¿De lo que está hablando? Aquí no está mencionando a ningún falso Dios trino inventado por la iglesia de Satanás en la tierra. Aquí no habla de ninguna trinidad. Este sujeto, de verdad que es un embustero patológico. Cada palabra que dice es una mentira, es una auténtica doctrina de demonios. No sé si el hermano Tomás, no sé si quieres decir algo. Escucharlo leer hasta da pena este hombre. Realmente se ve que no está ni siquiera familiarizado con la versión de la Biblia que usa. Este sujeto simplemente
le destrozaron la cabeza, le comieron el coco, le destrozaron la cabeza, la gran ramera le dejó el cerebro, pues bueno, como un permafrost mental. Va su palabra. No, eso sin ninguna duda. Yo le escucho y estoy, no sé, viendo y oyendo a un auténtico subnormal y a un analfabeto que apenas sabe leer, ni mucho menos entender lo que lee. Es que no entiende nada. O sea, está leyendo pasajes de la Biblia que hablan del Dios Padre y de Jesús. No hablan por ninguna parte de ningún falso Dios. Bien, sigamos escuchando a este imbécil para seguir refutándole. Veamos lo que dice San Mateo 26, 66, 68. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle diciendo, adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Entonces vemos cómo Jesucristo está hablando de el Padre. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Claro, está hablando del Dios Padre y de Jesús. Mateo 26, donde habla aquí de un falso Dios. Volvemos a lo mismo, por ninguna parte. Está hablando de Jesús. Y esa profecía que hemos leído en Isaías, pues se cumple aquí. Cuando castigaron, cuando azotaron a Jesús antes de que fuera clavado en el madero, es de lo que está hablando. Que no está hablando por ninguna parte de ningún falso Dios. Este tipo, de verdad que está enfermo de la cabeza. Estos sujetos, estos falsos cristianos trinitarios, están embriagados, es lo que decía ayer, embriagados con el vino de la fornicación de la gran ramera. Por eso lo dice, que las naciones, las gentes, han sido embriagadas con el vino de su fornicación. Y es lo que le pasa a este taradito mental del Barriento. Es un pobre demente, un analfabeto, embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera, con sus doctrinas de demonios, su idolatría, sus hechicerías, pues está embriagado, es decir, tiene la mente absolutamente desquiciada, tarada. Sigamos escuchando a este sujeto para seguir refutando sus mentiras. La segunda persona de la Trinidad está hablando sobre la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Como podéis ver, el pasajes bíblicos, todos esos textos bíblicos que hemos visto, no hablan por ninguna parte de ninguna Trinidad. No habla de tres personas divinas, habla de dos personas divinas, de dos, no de tres, de dos que son el Padre y el Hijo. El Padre, el Dios Padre, el que envía a su Hijo a la tierra para dar su vida por sus ovejas. Es de lo que hablan estos pasajes, no habla de ninguna Trinidad por ninguna parte. Se menciona al Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, pero no se enseña por ninguna parte que sea una tercera persona divina. Se habla del Espíritu de Dios como un espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de sabiduría. Es eso, es la energía de Dios. Porque ni la sabiduría, ni el poder, ni el dominio propio son una persona literal. O sea, este tipo, o sea, no es que no sabe, no entiende lo que lee, no sabe absolutamente nada de lo que habla. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo? Efectivamente, es que este hombre realmente no simplemente recita de memoria, es un ignorante, incluso es que incluso hay grandes obras enciclopédicas, como la Enciclopedia Británica del año 1976, el tomo 10, en la página 126, que brevemente dice, ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita como tal aparecen en la Biblia. La doctrina se desarrolla gradualmente en el transcurso de siglos y en medio de muchas controversias. A finales del siglo IV DC, adquirió la forma que ha mantenido desde entonces. O sea, ni cualquier obra, ya no solo la Biblia, sino cualquier obra enciclopédica importante, hasta esto lo reconoce perfectamente. Paso para. Así es, hermano, muy bien dicho. Ya está, existe una propia versión de la Biblia católica, como es la nueva Biblia española del Soquel y lo bien, habla del Espíritu Santo y lo habla como la fuerza de Dios, el poder de Dios, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, versiones totalmente católicas, como la de versión de Luis Alonso y Juan Mateos, así nos lo vierte en Hechos capítulo 1, verso 8, de forma bien clarita, y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, indicando claramente que el Espíritu Santo es el poder de Dios, no una persona. Un poder no es una persona. Paso. Exactamente, hermano. Habla de la fuerza, que es lo mismo que el poder.
Poder y fuerza es exactamente lo mismo. Pues eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es la fuerza, el poder de Dios, el poder del Altísimo, el poder de lo alto, como dijo Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos, le dijo Jesús a sus apóstoles, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refería Jesús? Pues al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿y cómo lo llamó? El poder de lo alto. O como dijo el ángel, no llamaría, el poder del Altísimo, eso es el Espíritu Santo. Y no ninguna tercera persona divina. O sea, los paposos, estos hijos del diablo como el Barrientos, pues están mintiendo descaradamente al enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual se la da adoración y gloria. Eso es una doctrina auténtica de demonios que está sacada, como vimos ayer, del credo niceno-constantinopolitano del año 381, donde añadieron esa cláusula, falsificaron el antiguo credo niceno del año 325 y añadieron esa cláusula donde dice creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Se lo añadieron ya estos apóstatas en el año 381, enseñando algo absolutamente antibíblico y anticristiano, ya que jamás en la Biblia al Espíritu Santo se le llama el Señor. No hay ni un solo texto, ni mucho menos que se le adore o que se le dé gloria. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocazo. Veamos también Isaías 53. Isaías 53, del 3 al 6, veamos. Dice, fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón intranquilo, ánimo, no tengas miedo. Mira que nuestro Dios viene vengador, es la recompensa de Dios, Él vendrá y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y las lenguas del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Entonces veamos pues que esta es una profecía y pues se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque... Bueno, una vez más volvemos a lo mismo. Una profecía que está hablando del Dios Padre y de Jesús, el Mesías. De que cuando Él venga en gloria a gobernar el mundo entero, pues desaparecerán los desiertos y correrá agua pura, etcétera, etcétera. ¿Dónde está hablando ahí de un Dios trino? Este tío está como una cabra, de verdad, está loco completamente. El vino de la copa de la gran ramera de Roma, el vino de su fornicación, le tiene atrofiado completamente el cerebro porque de verdad, es demencial citar estos pasajes del libro del profeta Isaías para enseñar esa patraña, esa mentira de que Dios es trino, porque todos estos pasajes no dicen por ninguna parte que Dios sea trino. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo? Efectivamente, o sea, vendrá y os salvará, porque Jesucristo es ese segundo Señor Jehová, porque es ese mensajero de Jehová que también tiene su nombre, Éxodo 23, 20 al 21. Ese texto, este ceporro, seguramente que evidentemente no lo conoce, porque simplemente conoce lo que lee de la web ultrapaposa que está citando. Así es, hermano. O sea, todos estos pasajes del libro de Isaías que está citando este sujeto, pues simplemente hablan de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Padre es una persona divina, el Dios supremo, el principal Dios, y luego está Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona divina, pero no se habla por ninguna parte de ninguna tercera persona divina. Ni mucho menos se dice que Dios sea trino, ni mucho menos. O sea, eso es una auténtica aberración anticristiana y demencial. Decir que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas. Eso, repito, es satánico, demencial, absolutamente antibíblico, irrazonable. Es una de las mayores estupideces inventada por los mayores hijos del diablo, decir que Dios son tres personas divinas. Eso, repito, solamente lo puede enseñar un auténtico hijo del diablo y un subnormal profundo. Sigamos escuchando a este idiota para seguir tapando su bocazo. Dice que Él vendrá y los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos. Bueno, voy a echarle un poquito más adelante porque esto ya lo hemos visto, ese pasaje. Los de los sordos. No, de suerte que el mudo hablaba. Personas lo que hacen
Ellos se agarran de lo que dice, que me enseñe un texto donde haya sido bautizado uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estas personas no entienden es que es el que bautiza en el nombre, significa en representación de, porque nadie que no haya sido enviado puede bautizar en el nombre de Jesús. Y bautizar en el nombre de Jesús es en la persona de Jesús, en representación de la persona de Jesús. Por eso nosotros podemos ver que los hijos del sacerdote Seba, ellos quisieron reprender en el nombre de Jesús, pero no habían sido. Bueno, aquí el pollo este mentiroso, el paposo Barrientos, ya habla de la fórmula del bautismo. Ya sabéis el pasaje de Mateo 28:19, que se encuentra en casi todas las versiones bíblicas. Vamos a hablar un poquito de esto. Y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿esas palabras las pronunció Jesús o no las pronunció Jesús? Pues es totalmente imposible que las pronunciara Jesús, sino que fueron añadidas después. ¿Y por qué? Porque sencillamente los apóstoles, como Pedro, como Pablo, jamás bautizaron a nadie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos que Pedro no les dijo arrepentíos y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, estos mentirosos paposos al servicio de Satanás dirán, no, es que Jesús, el apóstol Pedro ahí en Pentecostés le dijo esas palabras a los judíos, a los israelitas que estaban ahí en Jerusalén. Pero los gentiles sí que debían ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así? Pues esa mentira de ellos se refuta de una forma muy simple, porque si leemos unos capítulos más adelante, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿qué pasó ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, hermano Tomás? Bueno, ahí claramente vemos que no fue, por ejemplo, dice, espera que... El caso de Cornelio, ¿cómo fue bautizado Cornelio y su familia? Efectivamente en el nombre de Jesús. Claro. En la fórmula de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no vemos en los Hechos en ninguna parte esa fórmula, con totalmente lo contrario. Efectivamente, hermano, o sea, fijaos que Cornelio, el soldado, que era un soldado, un legionario, un centurión, vamos, el soldado romano Cornelio y su familia creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Vamos a leer el pasaje. Dice, voy a leer Hechos 10 a partir del verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, que eran gentiles. Todos los que estaban escuchando este discurso no eran judíos, eran gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y luego dice, verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, es decir, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice el 48, y Pedro mandó que fueran, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí lo tenemos. No dice que mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Porque es esa fórmula trinitaria de bautismo que aparece en casi todas las Biblias, en Mateo capítulo 28, verso 19, es falsa. O sea, los primeros cristianos no bautizaban en ningún falso diostrino, en el nombre de ningún falso diostrino. Bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Esas palabras no las pronunció Jesús, sino que fueron añadidas después a ciertos manuscritos griegos, y luego de ahí pasó a lo que se conoce como la Didaché, redactada
creada a finales del siglo I o siglo II, la Didache. Ahí así se menciona y se dice que los cristianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no lo dice la Biblia, no lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles jamás utilizaron esa fórmula trinitaria de bautismo. Eso fue un añadido, una falsificación. De modo que, ahí lo tenéis, cuando estos falsos cristianos trinitarios, como el Barrientos, citan Mateo 28, 19, dice, no, Dios es trino, porque ahí dice, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para empezar, fijaos bien que ahí no dice por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no dice que los tres formen un solo Dios. O sea, es que, aunque sea un texto, unas palabras que Jesús jamás pronunció, en realidad tampoco está enseñando por ninguna parte que Dios sea trino, no enseña la doctrina de la Trinidad por ninguna parte, simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Verdad, Tomás? ¿Quieres añadir algo más? Efectivamente, y es otro texto que estaba buscando, que es también en Romanos capítulo 6, verso 3, donde Pablo dice lo mismo. Dice ahí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en el Hijo, en el Padre y el Espíritu Santo? Aparte ahí está claramente. Entonces, primeramente que la Didache es un texto muy controvertido, porque no se sabe, es un texto anónimo, no se sabe si hubo uno o varias manos, no se sabe a quiénes fue dirigido, a qué comunidad, e incluso existen expertos que lo catalogan como un escrito ya de bien entrado el siglo II. Y aparte, Eusebio, que tenía, si no es el original de Mateo, al menos una de las primeras copias, claramente en la obra de la historia eclesiástica del libro tercero, cita en el punto 5, cita claramente ahí Mateo 28, 19, pero sin la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente dice en el poder o en el nombre de Jesús, indicando claramente que ese texto es una interpolación ya del siglo II. Paso palabra. Así es, hermano. Todos sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo. Todo lo sabe cualquier erudito, cualquier entendido, pues sabe que fue escrito en idioma hebreo. Y en el texto hebreo de Mateo no aparecía esa fórmula, digo trinitaria entre comillas, porque realmente no es una fórmula trinitaria y no se enseña la Trinidad por ninguna parte. Repito, simplemente se menciona al Dios Padre, a Cristo, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más. ¿Dónde dice que los tres sean un solo Dios? En ninguna parte. Pero realmente se sabe que no existía en el texto hebreo original, lo cual significa que Jesús jamás pronunció esas palabras. Jesús jamás dio esa fórmula de bautismo. No, porque entonces, si Jesús hubiera dado esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, entonces sus apóstoles le habrían desobedecido a Jesús. No le habrían hecho ni puñetero caso. Entonces Pedro hubiera desobedecido a Jesús porque él solamente bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, como ya hemos visto, y Pablo también. Así que, bueno, son palabras que, aunque no enseñen por ninguna parte que Dios sea trino, fueron palabras que Jesús tampoco pronunció nunca, ya que en el texto hebreo de Mateo no existen esas palabras. Vamos a ir escuchando a este engañador para seguir tapando su boca. Enviados. Entonces, si yo envío a alguien, esa persona va en mi nombre. Entonces, nuestros sacerdotes son enviados. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. El bautismo trinitario. ¿Por qué? Porque son enviados. El que no es... No, vamos a fijar la mamarrachada que ha dicho este idiota. Dice que los curas van y bautizan en el nombre de Jesús. Y yo dice, el bautismo trinitario. ¿De qué está hablando este idiota? Si bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, esto no están haciendo ningún bautismo trinitario. Todos los curas paposos, hijos de la gran ramera, ¿cómo bautizan? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un cura paposo echar agua en la cabeza a un bebé bautizándolo en el nombre de Jesucristo? ¿Verdad que no? Si los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una fórmula que Jesús jamás pronunció. No aparecía en el Evangelio original de Mateo.
Y va este idiota y dice que los curas paposos de su religión, de su iglesia, que bautizan en el nombre de Jesucristo. Eso es mentira. Ellos no bautizan en el nombre de Jesucristo. Bautizan en el nombre de un falso Dios trino. Como sabéis, es el tipo de bautismo que hacen, un bautismo falso, por cierto, porque bautizan, mejor dicho, echan agua en la cabeza, porque realmente no bautizan. Bautizar significa sumergir, inmersión. Bautizo significa sumergir a la persona en el agua. Y lo que hacen estos hijos del diablo, estos curas paposos, es echarle agüita en la cabeza a un pobrecito bebé de días o de meses, y lo que están haciendo, por tanto, es una parodia, una falsificación satánica del verdadero bautismo, porque eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo, que era solamente para personas que primero se arrepentían y creían en Jesús. Y un bebé de días no tiene capacidad mental ni para arrepentirse ni para creer en Jesús. Recordad que la Biblia jamás por ninguna parte habla de bautismo de niños, de infantes, de bebés, ¿no? Habla de personas que primero se arrepentían, luego creían en el Evangelio y entonces eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, por inmersión. Baptizo, en griego baptizo significa sumergir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el falso bautismo que practica la gran ramera de Roma, esta iglesia de Satanás en la tierra, pues es eso, es una parodia, es un falso bautismo satánico que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo cristiano. Hermano Tomás, ¿quieres añadir algo? Efectivamente, y aparte, por ejemplo, también en Hechos capítulo 8, verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Podrían haberse bautizado evidentemente niños, pero niños ya con una edad, ¿no? 11 años, 12 años. Lo que no se bautizaban era bebés. Eso es ridículo. Es una enseñanza satánica de la gran ramera. Efectivamente, hermano. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Vamos a seguir oyendo a este embustero y seguir refutando sus mentiras. Enviado no bautiza en el nombre de Jesús. Estas personas unisectarios bautizan con el nombre de Jesús, pero no en el nombre de Jesús porque nadie los ha enviado. Entonces, como que yo mandé a alguien a fiar a la tienda, mira, anda a traer una gaseosa, una Coca-Cola, decirle que te la dé, yo voy a llegar a pagar. Él va en mi nombre porque yo lo he enviado. Entonces, así funciona. Y va y las cosas se las dan porque van en mi nombre. Por eso en Hechos 4, 7, 8, si mal no recuerdo por ahí, dice, ¿con qué poder o en nombre de quién hacen esto? Cuando pues paran a Pedro y Juan, pues allí los fariseos. Entonces ahí podemos ver nosotros que en nombre de quién o con qué autoridad o en nombre de quién hacen esto, quién los envía, eso es lo que les estaban preguntando. Pero estas personas creen que bautizar en el nombre o ir en el nombre es yo te bautizo en el nombre de Jesús. No. Como podéis ver, este pedazo de embustero no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Por supuesto que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo es bautizar en su nombre. Bautizaban en el nombre de Jesús. Como hizo Pedro con los que creyeron en Jerusalén, las 3.000 personas, lo que hizo Pedro después en casa del soldado romano Cornelio y a su familia, que ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo, es decir, invocando el nombre de Jesús. Cuando eran sumergidos en el agua, invocaban el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Señor Jesús, sálvame. Entonces eran sumergidos en el agua. Ese es el verdadero bautismo cristiano, invocando el nombre de Jesucristo, como dijo, por ejemplo, Ananías al apóstol Pablo. Cuando Pablo se convirtió, después en el camino de Damasco, después habló con Ananías. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Ananías al apóstol Pablo? Ahí lo podéis leer, creo que es en Hechos capítulo 22. Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, dice, y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Eso es el verdadero bautismo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo es bautizarse invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
Así lo dijo bien claro Ananías, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero bautismo. De personas que ya han creído, que se han arrepentido y que han creído en el Evangelio. Repito, lo que hace la Gran Ramera de Roma, esta iglesia satánica, es una parodia repugnante satánica del bautismo, bautizando a bebés que no tienen absolutamente ninguna capacidad ni para arrepentirse ni para creer en el Evangelio, y encima no los bautizan, porque lo único que hacen es echarle unas gotitas en la cabeza, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo en agua, que es por inmersión. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo? Efectivamente, ese texto que has citado tu hermano Tito, Hechos 22:16, ahí lo dice claro, invocando su nombre, ¿eh? O sea que está bien claro, este sujeto no sabe lo que habla, realmente su capacidad mental está tan embotada, tan destrozada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que lo único que es capaz es de copiar lo que dice un texto de un jefazo paposo, porque realmente no, como se ve, para otra cosa no va más. Así es, hermano, ya os digo, está embriagado con el vino de su fornicación, de la fornicación de la gran ramera. Ha embriagado a las naciones, es decir, a las gentes. La Biblia cuando habla de naciones se refiere a gentes, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esos son los gentiles, las naciones. Entonces cuando el Apocalipsis dice que la gran ramera ha embriagado con esa copa, ha embriagado con el vino de su fornicación a todas las naciones, significa que ha engañado a millones y millones y millones de personas. Los ha embriagado, espiritualmente hablando, los ha embriagado con su idolatría, con el vino de su fornicación, su idolatría, sus hechicerías, sus doctrinas de demonios. Es lo que le ha pasado a este. Está embriagado, este mentiroso paposo, igual que el resto de mentirosos paposos como él. Están embriagados con el vino de la fornicación de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que un día, como sabéis, será destruida por la bestia y por sus 10 reyes aliados, la van a destruir por fuego en una sola hora. Su capital, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, dejará de existir para siempre, nunca más será hallada. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 18:21. Ese será el final de esta iglesia repugnante, diabólica, falsaria, asesina, criminal, hechicera, que ha embriagado a las naciones durante siglos con el vino de su fornicación. Ya vamos a terminar casi, vamos a ver lo que dice ahora este mamarracho y ya terminamos. La acción que va a realizar está respaldada por quien lo envía. Eso es bautizar en el nombre de Jesús. Y el bautismo en el nombre de Jesús es el que se hace en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Qué mamarrachada, qué mentira, que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el que se hace en la Iglesia Católica. ¿Pero qué dice este hijo de Satanás? Si lo que hace la Iglesia Católica es una parodia repugnante y satánica. Una parodia satánica. ¿Qué tiene que ver el falso bautismo? Echar agua en la cabecita de un bebé que ni cree ni puede arrepentirse. ¿Qué tiene que ver eso con el verdadero bautismo cristiano? Que era por inmersión, es por inmersión y en el nombre del Señor Jesucristo. Y para personas que ya pueden conocer el Evangelio, que pueden arrepentirse y que pueden creer en el Evangelio. Y va este mamarracho, este engendro de Satanás, y dice que el bautismo que practica la Iglesia Católica es el verdadero bautismo. Para que veáis hasta qué grado de subnormalidad ha caído este hijo del diablo. Está embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. Ya no sabe ni de lo que habla. Semejante idiotez, semejante mentira que acaba de decir. La Iglesia Católica no practica ni ha practicado jamás el verdadero bautismo cristiano, que es solamente, repito, por inmersión para personas que se arrepienten y creen en el Evangelio y que son bautizados, son sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo cristiano, el que practicaron los primeros cristianos y el que se sigue practicando hoy en día entre los verdaderos cristianos, evidentemente, los que hemos creído en Jesús, hemos sido bautizados en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y va a estar este imbécil, dice que en su iglesia, en esa gran ramera, se practica el verdadero bautismo. Hace falta estar chiflado de la cabeza. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo sobre lo que ha dicho este mamarracho? Efectivamente, no sabe ni lo que dice, le han destrozado, le han descuartizado el cerebro, ¿no? Sabemos que una de los lacayos que más toman carnes inmundas son
los que pertenecen, o las que pertenecen a esta institución idolátrica. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay un día al año que comen, creo que es el 25 de diciembre o el 26, precisamente, que comen cochinillo al horno. Y pues bueno, sabemos que lo que hacen las carnes inmundas, destrozan la cabeza. Entre eso y el destrozo cerebral de esta gente por esta institución satánica desde la infancia, pues realmente da lugar a que Satanás tiene ahí, ha hecho migas. Así está, hermano, muy bien dicho. Bien, vamos a ver qué dice ya para finalizar este idiota. Porque Cristo los envía y el bautismo es trinitario. Y el bautismo es trinitario, dice este imbécil, cuando el verdadero bautismo es solamente en el nombre del Señor Jesucristo. No existe tal cosa como un bautismo trinitario en la Biblia. Es que no sabe ni de lo que habla este majadero. Entonces, ese es el mandato de Jesús. Esa es la orden que Jesús le da a sus ministros. Entonces, ese es el deseo, el anhelo de nuestro Dios. Ahora, el separado no puede ver. Aquí cuando habla del separado, este imbécil se está refiriendo a los llamados, entre comillas, hermanos separados, es decir, a los protestantes, a los evangélicos y a otras sectas. La Gran Ramera los considera, estos pobres herejes, hermanitos separados. Y realmente están muy unidos, porque creen prácticamente las mismas doctrinas que la Gran Ramera. O sea, creen en el mismo falso Dios trino. Un llamado evangélico, es decir, un evangélico, cree exactamente lo mismo que este paposo mentiroso, el Barrientos, y lo mismo que la Gran Ramera. Exactamente lo mismo, tienen la misma doctrina. Así que tan separados no están. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, ellos, tienen la misma doctrina falsa, o las importantes tienen las mismas, y por tanto, separados no están. Estoy buscando aquí una cita, porque este sujeto esta gran ramera se basa en la presunta sucesión apostólica para decir que realmente nosotros somos y los otros son los que se separan. Yo estaba buscando una cita e incluso un paposo como Hans King, que participó, que fue nombrado perito en el Concilio Vaticano II, y que reconoce que ese listado es una falsificación de finales del siglo II. Entonces, bueno, ahí vemos gente tan ignorante que realmente su capacidad mental pues ni es capaz de indagar un poco, de investigar un poco, ¿no? Así es, hermano. Ya sabe que existen, bueno, esto ya es otro tema, las listas de los supuestos sucesores de Pedro que discrepan unas de otras, o eso es una absolutamente patraña, una absoluta mentira, una soberana estupidez, ya que Jesús jamás de los jamases habló de ningunos supuestos sucesores del apóstol Pedro. O sea, Jesús simplemente se dirigió a Pedro, nada más. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, etcétera, etcétera. O sea, solamente se dirige a él, no dice todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra, no. No existe tal cosa como los sucesores de Pedro. Eso es una patraña inventada, repito, por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Vamos a ver qué dice este mamarracho ya para terminar. Que así funcionan las cosas, así es bíblicamente, o simplemente no le da la gana de, pues, de aceptar las cosas tal cual son, porque no les conviene. Entonces, nosotros estamos acá, pues, para mostrar. Bueno, el vídeo ya ha terminado, aquí se ha cortado. Así que para finalizar, pues nada, vamos a hacer una exhortación tanto a vamos a hacer una exhortación tanto a este paposo mentiroso llamado Martín Barrientos, como al resto de falsos cristianos trinitarios como él. Bueno, en estas tres respuestas que hemos tenido, estos tres vídeos, pues ya les hemos demostrado bien clarito que no existe ningún falso dios trino, es una patraña. La Biblia habla de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo, de él proceden todas las cosas, es el Creador supremo, Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Creador, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía de Dios. Y punto. Así de sencillo.
Por lo tanto, le exhortamos a este pollo mentiroso, al Barrientos, a que se arrepienta genuinamente de todas las mentiras y doctrinas de demonios que enseña y que salga inmediatamente de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la cual un día va a ser arrasada, totalmente destruida, y no va a quedar de ella absolutamente nada, tal como se predice en el libro del Apocalipsis. Si usted no hace caso de esta exhortación, pues bueno, usted seguirá dentro de la gran ramera y será destruido juntamente con ella. Y va a ir a parar a ese lugar que menciona el libro del Apocalipsis, que es el lago de fuego y azufre, donde irán a parar todos los mentirosos y todos los idólatras, todos los que aman y practican la mentira. Y todos los idólatras, los que adoran a dioses falsos, como por ejemplo el falso dios Trino, al cual ustedes adoran, eso es pura y asquerosa idolatría, o los que adoran a una galleta de harina, llamada hostia, a la cual dicen ustedes que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, se postran ante ella para adorarla como si fuera el mismísimo Dios. Es un repugnante y satánico acto de idolatría de la más satánica, de la más estúpida y de la más demencial. Si no se arrepiente usted de todas esas mentiras y de todas esas idolatrías, Barrientos, pues ya sabe lo que le espera: el lago de fuego y azufre. Ahora usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Le hemos demostrado, tanto el hermano Tomás como yo, todas las mentiras, las hemos refutado con la Biblia, todas esas mentiras que ustedes enseñan. Enseñar que Dios es trino, que hay un solo Dios y que son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia. Así que ahora tiene usted la oportunidad de cambiar completamente su mentalidad, es decir, de arrepentirse, de creer en el verdadero evangelio y de salir de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la cual se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. Y sin embargo es la iglesia más satánica, más diabólica de toda la historia de la humanidad, la cual su destino, su final, es la que se describe en el capítulo 18 del Apocalipsis. Bueno, si el hermano Tomás quieres también añadir algo para terminar y ya acabamos. Efectivamente, pues lo mismo, exhortar a este pobrecito hombre a que se arrepienta y aparte de las magníficas palabras últimas que acabas de decir, hermano Tito, decir otra cosa. Su institución, señor Barrientos, está impregnada de derramamiento de sangre inocente. Hugonotes, lolardos, husitas, espirituales, valdenses, albiguenses, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual contradice, lo cual implica pisotear las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos y tuviréis amor entre sí. Entonces, pues bueno, ahí se ve realmente, y su institución también, católicos han asesinado a católicos, los otros han hecho lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que muestra que su institución es una institución falsa y satánica. Por tanto, ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse y salir huyendo de ahí. Paso por aquí. Muy bien dicho, hermano Tomás, por eso dice el Apocalipsis que en ella, en esta gran ramera, se halló la sangre de los apóstoles, profetas, de todos los santos, de Amar dice, y de todos los que fueron muertos en la tierra. Porque la Iglesia Católica, como bien ha dicho el hermano Tomás, está repleta, es responsable del asesinato durante siglos de millones y millones y millones de personas. Sean cristianos verdaderos, sean santos o no sean cristianos, sean de otras religiones. Es culpable de millones y millones de asesinatos, por eso es que al final pues va a terminar, como se predice ahí en esos dos capítulos del Apocalipsis, que son el 17 y el 18. Pues nada, ya con esta respuesta, con esta tercera respuesta, terminamos este ciclo y ya mañana pues estará publicado esta respuesta en internet y también en YouTube. Le damos las gracias una vez más al hermano Tomás por haber colaborado, haber participado en esta refutación y también a los hermanos, saludamos a los hermanos que han entrado aquí en la salita. Así que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la fe.